Hola con todos y todas, bienvenidos a esta nueva edición de Trazando Líneas. Esta vez estamos con un invitado muy interesante para abordar un tema fundamental en estos días, sobre todo para quienes vivimos en ciudades como Lima, Arequipa, Chiclayo, en fin, en todo el país. Pero antes de empezar con nuestra entrevista, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes buscando @lalineape. Bueno, estamos con Dimitri Semanche, él ha sido ministro del Interior, es especialista en temas de seguridad ciudadana, también trabaja temas de ciberseguridad. Bueno, Dimitri, cuéntanos, ¿qué ha pasado con la seguridad en el país? ¿Por qué se ha deteriorado tanto esta situación en los últimos años y cómo nos afecta? Bueno, en principio, Anaí, te felicito por el programa. Es importante que más espacios de comunicación real existan en el país, ¿no? Porque hoy los medios no comunican, sino incluso tergiversan la información, y espacios como este sí permiten que la ciudadanía comprenda algunos temas que son de clave importancia para el desarrollo del país. En el tema de la seguridad, lo que las personas no entienden es que ha colapsado el sistema de justicia en el país. La seguridad ciudadana depende de un sistema de justicia, no depende de un organismo. Entonces, cuando hablamos de la seguridad, inmediatamente se nos viene en el imaginario colectivo la imagen de un policía. Claro. Cuando el policía es un elemento importante, sí, pero no es el único elemento. Por ejemplo, cuando hablamos de distritos como Lince, donde se ha declarado un estado de emergencia por el tema de trata de personas, explotación sexual, la pregunta es, ¿qué hicieron las autoridades locales? Porque esos prostíbulos, estos hoteles donde se ejerce la prostitución clandestina, estos supuestos restaurantes que son en realidad bares, donde incluso se comercializa o microcomercializa droga, las autoridades le han dado autorización. Además, un fin de semana, por ejemplo, cuando una comisaría o un grupo de policías hace un operativo, normalmente se logra detener en situación de flagrancia un promedio de entre 100 a 150 personas en un fin de semana. El problema es, pasan las 48 horas y ¿cuántos de esos 150 siguen detenidos? Ni siquiera el 10%. El 90% es liberado, pero en el imaginario colectivo también es liberado por la policía, pero no es así. Claro. Es el Ministerio Público el que lo deja libre porque no tienen la capacidad para enfrentar ese número de investigaciones. Entonces, tienes ahí otro fallo. Pero imaginemos que de esos 15 que han quedado, el Ministerio Público termine acusándolos en el sistema judicial a estos 15, de esos 15, sentencia condenatoria, recibirán la mitad. Claro. Ahora, ¿a dónde van? ¿A qué penales? A establecimientos penitenciarios que están totalmente colapsados. El establecimiento penitenciario San Pedro, que es conocido como el Lurigancho, construido para 3.400 personas, tiene casi 11.000 internos. Entonces, no está funcionando el sistema. Claro. Hace poco han sacado una norma y como nunca se piensa en políticas públicas, sino en acciones inconexas, se saca una norma de aumento de penas. Se aumenta la pena ahora por robo de celular, mediante motos y otras cosas, de 20 hasta 30 años. ¿Y a dónde van a ir esas personas a purgar su condena? Ahora, todos dicen, no, es que hay que hacer el estilo de Bukele. Pero Bukele ha planteado una política pública, ha cambiado una serie de cosas para que eso funcione. Claro. Y además, las cosas funcionan porque hay liderazgo. Sí. Bukele tiene un liderazgo. Vamos a volver a eso. Pero la presidente Boluarte o el premier tienen liderazgo, y el liderazgo se basa también en la credibilidad y la confianza. Exacto. Si la gente no confía en su Estado, no confía en un poder del Estado tan importante como el legislativo, que tiene un 8% de aceptación. Además, ¿con qué moral vas a enfrentar la inseguridad mientras le mochas el sueldo a tus trabajadores, o mientras que dentro de las instalaciones se está violando a una mujer y después se blinda a esa persona?
No, es tremendo. Yo creo que vamos a volver a esto que mencionas, ¿no? De liderazgo y la concepción de la política, pero hay algunos temas que queríamos ver antes, ¿no? Uno, efectivamente, no es la policía. Asociamos seguridad ciudadana con acción exclusiva de la policía y efectivamente hay una serie de instituciones que deberían estar actuando y no lo están haciendo, ¿no? Pero también hay una complejización, digamos, de la delincuencia, ¿no? Ahora, que no solo pasa en el Perú, tú hablabas de El Salvador, pero en distintos países hay una transnacionalización también, ¿no? El crimen organizado, lo que estamos viendo con estas bandas que operan en diversos países. ¿Cómo se superpone esto con la delincuencia que ya teníamos? ¿Cómo afecta o cómo agrava la situación? Ahora, cada país tiene un tipo de delincuencia propia, que está vinculada a su cultura, a su forma de pensar, a su forma de actuar. Nosotros nos hemos acostumbrado no solamente a la informalidad, sino a un tipo de delincuencia. El tema es que frente a la migración, y no estamos hablando de una pequeña migración, una gran migración, tanto de Colombia como de Venezuela, las formas como ellos exteriorizan su nivel de violencia es distinta. Entonces comenzamos a ver personas descuartizadas, personas quemadas. El nivel y el grado y la magnitud de la violencia es tal que asusta. Ahora, hay que tener en cuenta, y eso es muchas veces algo que alguien podría decir que es políticamente incorrecto decirlo, y es que el problema no es que ha aumentado la delincuencia, sino que lo que ha aumentado es la magnitud de la violencia con la que ésta se manifiesta, y además el tipo de delincuencia. Nosotros no tenemos los problemas que tiene México de cárteles de droga. Tenemos narcotráfico, sí, pero nuestro narcotráfico no es de cárteles de droga. No tenemos el nivel de secuestros que tienen otros países. Lo que sí tenemos es un número mayor de delitos comunes vinculados a temas patrimoniales. Y como el tema patrimonial te toca a ti porque tú lo ves en la calle, porque si te roban el celular, no solamente te roban a ti, sino tu familia se va a enterar, se va a asustar, tus amigos van a decir, oye, le robaron a Anaí. Entonces eso va a generar en una situación de expectativa en la que el ciudadano se ve involucrado. Es lo que llaman la percepción de inseguridad. El nivel de percepción de inseguridad en el país es del 90%, es decir, de cada 10 personas, 9 están completamente convencidas que en los próximos 12 meses van a sufrir un robo. Pero la realidad es que en lo que es victimización, estamos desde hace muchos años entre el 18 al 20%. Es decir, de cada 10 personas, 2 personas casi al año son víctimas de algún tipo de robo, ¿no? Claro. Y además que, bueno, también se agrava porque tenemos problemas de economías ilícitas que también suman a este tema de inseguridad, quizá no necesariamente en las ciudades, pero lo hemos visto como el narcotráfico. Tú hablabas de los cárteles, pero tenemos toda una red también, somos el segundo país productor de cocaína, la tala ilegal, la cantidad de dirigentes que han sido asesinados en los últimos tiempos. Entonces también como esta configuración económica de un país con una economía ilícita, informal, precaria, impacta en la seguridad. Por supuesto, y no solamente eso, sino que acá lo que tenemos es que nos hemos acostumbrado tanto a una economía informal que vemos temas delictivos como si no lo fueran. Nosotros nos quejamos de que roban celulares, pero roban porque hay mercados ilícitos de celulares y la propia población los compra. Y no estamos hablando de gente que esté dispuesta a cogotear o que esté dispuesta a robar, pero sin embargo están siendo partes del delito. Cuando nos chocan el auto, no estamos pensando en ir a una empresa proveedora, estamos pensando en ir a Parinacochas, a San Jacinto, y el faro que cuesta 1.300 soles lo queremos comprar por 300. Entonces, ¿qué? No nos damos cuenta que ese faro ha sido robado, porque si no es imposible que te lo puedan vender a ese precio. Entonces, obviamente estamos promoviendo. Hay una demanda, entonces se crean mercados ilegales. Los mercados ilegales como las Malvinas funcionan a vista y paciencia de todos. Me acuerdo cuando estaba como jefe de gabinete en la época del doctor Guillén, se hizo un gran operativo en las Malvinas. A los 2 días estaba abierto. No depende de la policía. La policía puede hacer el mega operativo, pero no depende que el mercado cierre. Sino son de las autoridades locales, en este caso de la autoridad de Lima. Y le entregan documentos que le permiten a ellos seguir operando, a sabiendas que lo que se está haciendo ahí es comercializando
artículos robados, ¿no? Justo mencionaste un tema fundamental al comienzo, o sea, esto del liderazgo en la política de seguridad ciudadana. Lo que hemos visto aquí en el país y sobre todo estos últimos 11 meses es más bien un deterioro de ese liderazgo, ¿no? Anunciaron un plan Boluarte con bombos y platillos. Varios sabíamos que iba a ser una cosa condenada al fracaso, porque no había planificación, no había presupuesto, en fin. ¿Esto cómo está impactando, ¿no? ¿Qué evaluación harías tú de este plan Boluarte, las declaratorias de estado de emergencia? En principio no se puede evaluar algo que no existe. Nunca existió. No existió, ¿no? Ahora, el liderazgo no se construye en base a la violencia, el liderazgo no se construye solamente por tener el cargo. Hay un gran espacio para la confianza. Si la población no tiene confianza en su líder, entonces no lo sigue. Y el líder no ordena, el líder va adelante, el líder pone el pecho, el líder no solamente da la idea, sino la lleva a cabo, la ejecuta y logra vender el sueño que él tiene de país a toda la población. Eso es lo que no existe. Entonces, lo que ha habido son acciones inconexas de distintos sectores, principalmente exigiéndole a la policía o al sector interior que solucionen problemas que no obedecen o no nacen o no tienen la raíz dentro del sector interior, sino en distintos sectores. El incumplimiento de los sectores frente a sus promesas, el incumplimiento de las autoridades locales o el nivel de corrupción que existe, que no logra que los servicios más básicos como salud, educación, agua potable puedan servir. Hace poco, por ejemplo, cuando estábamos enfrentando el problema de la malaria, se hablaba solamente del sector salud y nadie decía, oye, y vivienda, porque si hubiera agua potable, no estaríamos hablando de que la gente tenga que juntar en bidones agua estancada. Entonces, no hay un concepto real del Estado. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, por ejemplo, hay que remitirnos no a lo que uno pueda creer, sino al artículo 2 de la ley 27933, que es la ley de seguridad ciudadana, y que dice que seguridad ciudadana es la respuesta integral del Estado en sus 3 niveles de gobierno, es decir, local, provincial y regional, obviamente nacional. Y cuando hablamos del Estado, estamos hablando de los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y adicionalmente a las instituciones constitucionalmente autónomas, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, que es justamente lo que no viene funcionando. Sí, sí. Bueno, entonces, en esa línea, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de este problema, teniendo en cuenta la falta de liderazgo, la ilegitimidad del gobierno, ¿no? La falta de articulación de las instancias, que creo que es un tema profundo del Estado? Pero también es cierto que la policía juega un papel importante, ¿no? Y lo que hemos visto también estos últimos meses es una policía cada vez más deteriorada, más desconectada de la población, ¿no? ¿Qué rol, qué reformas tendremos que hacer en este componente fundamental de la seguridad ciudadana que es la Policía Nacional? En principio, una policía que no siente que es al interior de su institución bien tratada, no funciona adecuadamente. No hay una constante y perenne capacitación. Muchos policías, después de terminar la escuela, pasan 20 años, llegan a ser comandantes, coroneles y no han vuelto a disparar su arma de reglamento. No hay una capacitación constante al efectivo sobre cómo intervenir, cuáles son los derechos que les van a proteger frente a una intervención, pero además tampoco no hay un Estado que comprenda que requiere defender al policía, no en cosas que obviamente estén mal, no en delitos que pueda haber cometido tal o cual policía, hay que sancionarlos a ellos, pero sí hay que defender a la institución policial. En el momento que la institución como tal es vista como un problema y ya no como una solución, se genera una situación difícil de solucionar. Necesitamos construir políticas públicas sostenibles, pero obviamente eso no lo puede construir un gobierno ilegítimo o una persona que no tiene liderazgo. Y ahí viene un círculo vicioso, porque muchos hablan de la necesidad de adelanto de elecciones. Yo diría, mañana adelantamos elecciones, pero son los mismos partidos que han generado esta crisis, que tienen los candidatos, todos los congresistas han sido puestos por esos partidos. ¿Ya? ¿A quiénes van a poner? A los mismos. Pondrán otros nombres, pero ya no será alguien que
se saque un artículo de un centro comercial, sino de una tienda o una farmacia. Claro. Entonces, el problema es un tema estructural, un problema político. Sí. El problema es político y lo tiene que resolver la política a través de partidos políticos serios. Sí. No hay una reforma del Estado como debería darse. Claro, y ante esta situación, esta imposibilidad de reformar la policía con el marco que tú planteas, se dice siempre, entonces que entre el ejército, ¿no? O sea, es como la varita mágica, el ejército. Y yo no sé de dónde sacan esa idea, o bueno, es más parte de, digamos, de una posición bastante facilista, ¿no? Que se asocia a tener más armas y un par de tanques en la calle como se resuelve el problema. ¿Qué rol le dirías que debe jugar el ejército en la seguridad? Y es lo peor, yo creo que el ejército es el que menos quiere salir. Cuando me tocó estar de ministro, la discusión justamente, coincidíamos mucho con el ministro de Defensa de ese entonces, en la necesidad de que las personas que son parte de las Fuerzas Armadas no han sido capacitadas para enfrentar la inseguridad ciudadana. Han sido capacitadas en lo que tienen que estar capacitadas, que es enfrentar una guerra. Claro. Entonces, el uso de las armas, las estrategias, la forma como ellos organizan su respuesta es totalmente distinta a la de la policía. Y por eso que cuando los empujan a salir, terminan sucediendo actos como los que han pasado, son asesinatos de muchas personas. Los que vimos en Ayacucho, por ejemplo, en Puno. Entonces, y obviamente, al momento que eso sucede, el Estado que los obligó a salir, dicen, no, yo no soy... Tengo mando, pero no comando. Exacto, cuando ahí hay un error gravísimo. Un ministro no tiene comando, es verdad, ni siquiera mando, simplemente tiene el manejo de las políticas públicas del sector. Pero un presidente es el presidente, no solamente es el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el jefe supremo. Entonces, sí tiene, por eso le dan el barayoc, por eso le dan unas insignias, sí puede ordenar. Entonces, ahí hay un serio problema que no sé si legalmente le han explicado a la presidenta Boluarte que se está generando un problema innecesario. Ya se generó un problema innecesario, ¿no? Claro. Entonces, el escenario es difícil, ¿no? Estas reformas son muy difíciles de hacer, requieren un cambio estructural, tú lo has dicho, otra concepción del Estado, de las políticas, y además una legitimidad de origen que ahorita no tenemos, ¿no? Pero para ir avanzando y saliendo de esta situación de inseguridad, ¿tú qué crees que debería priorizarse? ¿Ves algunos ejemplos de otros países? Hablaste del plan Bukele, que también sonó mucha notoriedad. Claro. ¿Cómo verías esto para ir saliendo en el corto, mediano plazo de este problema? En principio, para salir del problema, las personas involucradas, es decir, los funcionarios en el Estado, en los 3 niveles de gobierno, o en los 3 poderes de gobierno, deberían entender que la solución parte por sentarse todos en una mesa. Existe un acuerdo nacional que solamente es un logo. Son 35 políticas de Estado que no han sido desarrolladas, no han sido puestas en ejecución. Entonces, lo inicial es sentarse y priorizar, como cualquier familia hace cuando recibe un sueldo a fin de mes, prioriza en qué va a gastar. El Estado debería priorizar en educación, en salud, en seguridad, porque sin seguridad no se va a poder desarrollar los demás sectores. Entonces, ahí vienen las ideas que pueden venir, ¿no? Oye, mira, en El Salvador ha funcionado. Ya, bueno, ha funcionado desde la estructura de El Salvador, que es distinta a la nuestra. Desde el tipo de delincuencia, incluso. Por eso. Entonces, no es cuestión de exportar calco, ¿no? Sino hacer algo propio a partir de las buenas experiencias. Más bien estar viajando a Somalia, a Botswana, a Zimbabue, ¿no? Debería haber un equipo que quiera resolver desde el Congreso con buenas leyes o entender las cosas y viajar al país, a El Salvador, y ver qué es lo que han hecho, cuáles son las políticas, porque ahí se van a dar cuenta que no son acciones inconexas. Claro. No es que se han hecho un penal, sino que se ha cambiado la forma, la nomenclatura del delito, ya no es pandillaje, es terrorismo, se cambia el tema de las penas, no se mezclan a los delincuentes. Acá una persona deudora por alimentos está mezclada con el violador, está mezclado con el extorsionador, con el estafador, es decir, acá está mezclado el que ha sido sentenciado y el que está procesado. Acá se viola la regla de que el proceso debería darse en libertad y solamente una excepción
podría ser preventiva. la prisión preventiva, pero sin embargo acá hemos trastocado todo. Entonces se tendría que iniciar por entender que la respuesta tiene que ser integral, tiene que haber un acuerdo político, porque finalmente la inseguridad va a golpear a todos, sea de izquierda, de centro, de derecha, sea que tengan dinero o no lo tengan, sean que vivan en un distrito de un cono o en un distrito tipo Miraflores o San Isidro. A todos los va a golpear, entonces tiene que haber un acuerdo mínimo. Eso tampoco equivale a pensar en políticas xenófobas, sino en enfrentar el tema como debe ser, entender que existen bandas que están en este momento enfrentadas por el control territorial. En el Callao, obviamente, se sabe que el control es por el tema de la droga que sale por el puerto, no por el aeropuerto, sino por el puerto. Y en los lugares tipo Gamarra, lo que hemos visto en La Parada, el Agustino, ahí hay un control por el número de comercios y el número de extorsiones que se está generando. Entonces, hay grupos que se están logrando el espacio, el manejo del espacio, a vista y paciencia de un Estado que no entiende, ¿no?, que, por ejemplo, los estados de emergencia son herramientas que si no las sabes utilizar o las utilizas de manera incorrecta, el resultado no va a ser el positivo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que ahí tenemos bastante por ir trabajando, ¿no? No quería dejar de preguntarte un tema que tú mencionas y que es muy actual, creo que también va a estar cada vez más presente, que es todo el tema de la ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Si hablamos de la seguridad ciudadana, la ciberseguridad está para el Estado en más que en pañales. No lo entienden. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el propio ciudadano siente que la seguridad es de la puerta de su casa hacia la calle. Y en realidad hoy las tecnologías han demostrado, con el avance exponencial de estas, que muchos de los delitos comunes se desarrollan hoy a partir de las nuevas tecnologías, y la inteligencia artificial está dando un vuelco a todo eso. O sea, pueden clonar tu rostro, tu voz, todo, y pueden hacer que tú estés cometiendo un delito, o sea, tu imagen, utilizar tu imagen, y las personas caer en eso. Y además, lo que más preocupa de la ciberseguridad es lo que está sucediendo en el mundo entero, el robo de datos, el secuestro de datos, el ransomware, pero por el otro lado, el nivel, el incremento en la trata de personas vinculadas a explotación sexual a menores de edad, que son captados a través de las tecnologías. Claro, y esto también como parte de ver salidas, ¿no? O sea, no solamente es patrullar como tú dices, del estado de emergencia, sacas más policías en la calle, sino hacer este trabajo de inteligencia que lamentablemente no se hace, ¿no? Exacto, se ha abandonado el sistema de inteligencia, porque claro, en la época de Fujimori se pensó erróneamente que la inteligencia era el introducirse ilegalmente a escuchas y todo eso. No, la inteligencia es comprender la realidad a través del análisis de la información. Y muchas veces más del 70 u 80% de la información que requiere la inteligencia proviene de fuentes abiertas. Lo que se necesita son analistas de información, futurólogos. No estamos hablando de gente que lea una bola de cristal, sino que tenga la capacidad de entender qué es lo que está sucediendo y pueda prever qué es lo que pueda suceder en el futuro. Sí, eso va a ser clave. Bueno, para ir cerrando, Dimitri, tú también eres político, has sido ministro del Interior, fuiste parte también de toda esta campaña y este boicot permanente del Congreso que destituía ministros valiosos como tú, como Héctor Béjar, ¿no?, que estuvo permanentemente asediando al gobierno. Y bueno, se va a cumplir un año de la destitución de Pedro Castillo, de la imposición de Dina Boluarte, ¿no?, de las masacres también que han ocurrido. Y vivimos una situación muy crítica, ¿no? Yo creo que sí estamos en una crisis de fondo, las instituciones ya están siendo tomadas por estos poderes, un Congreso que está cada vez más envalentonado y en alianza con Dina Boluarte. Y creo que varios pensamos que se necesita, yo me cuento entre ellos también, un cambio de fondo, ¿no?, un nuevo pacto social, porque estamos bastante graves, ¿no? Y necesitamos como pueblo, como país, recuperar estas confianzas y ponernos de acuerdo también en cosas mínimas y básicas, ¿no? ¿Cómo ves tú el momento político? ¿Qué cosa crees que se podría avanzar hacia el futuro? Concuerdo contigo que se necesita un nuevo pacto social. Lo que hay que ver es la priorización de las etapas y de las acciones. Muchas veces grupos
llamémosle de centro, derecha o izquierda, no se logran poner de acuerdo porque quieren que su agenda como tal sea cumplida en los tiempos como ellos han planteado. Pero creo que hoy la población es la que tiene que poner la agenda. La agenda prioritaria de la población es seguridad, es formalización del trabajo, o sea, que evitemos que la economía siga en recesión. Entonces, si esas son las prioridades, hay cosas interesantes e importantes que tomar de grupos de izquierda, de centro y de derecha. Más bien es la atomización lo que nos va a hacer daño. Lo que sí hay que sacar a un lado son aquellos grupos delincuenciales que se han puesto la camiseta de izquierda y de derecha, porque en ambos grupos han habido personas que han entrado a saquear el Estado. Entonces, sacando a ellos, yo creo que se tiene que hacer un gran acuerdo nacional que permita ir completando pequeñas prioridades para que después ya en el desarrollo de estas ya puedan comenzar a haber grupos que puedan ponerle mayor énfasis a distintas cosas, pero sí hay prioridades. O sea, no podemos, sin que esto suene mal, ¿no? Yo no puedo estar ahorita defendiendo al delfín cuando tengo un niño que se muere de hambre o una diarrea crónica. Entonces, tengo que ver las prioridades. Claro. ¿no? Claro, y un acuerdo nacional más allá de esto que tenemos, ¿no? De estos diálogos, de este acuerdo nacional que ya está caduco, que es más que nada, ¿no? Sino un acuerdo que implique a la población movilizada, todos estos factores que han ido surgiendo. Yo creo que también por ahí va el desafío, ¿no? ¿Cómo podemos cerrar este ciclo de crisis democráticamente, si es que todavía es posible, ¿no? O si se va a seguir imponiendo esta salida autoritaria. Y además pensar en qué tipo de democracia requiere el país, porque al parecer creemos que la democracia es un concepto único en cada país, y no, la democracia en países de Europa del Este son distintos de Europa del Oeste. Es decir, la democracia que quiere imponer Estados Unidos a base de bombas no es la democracia que nosotros necesitamos, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en la Franja de Gaza, eso no es imponer democracia o luchar para la defensa de la paz, es todo lo contrario. 4.000 niños que mueran en 2 semanas, eso es un genocidio, vista y paciencia de todo el mundo. Eso es algo que no requiere el país necesita pensar hoy en los intereses del país. Sí. Y recuperando nuestras propias formas de democracia, ¿no? Las que todavía se ejercen en las comunidades campesinas, la democracia en los comités ciudadanos, en fin, creo que tenemos también ahí un potencial importante, ¿no? Un tejido comunitario, una cultura de reciprocidad y solidaridad que felizmente se ha podido mantener y creo que nos ha salvado en los peores momentos, ¿no? Por supuesto, sí. Y hacer la autocrítica de siempre, pero principalmente poniendo al ciudadano, poniendo a la población en el centro de las respuestas y en el centro, que ellos mismos encuentren también los modos y las formas de cómo priorizar sus problemas. No que venga alguien iluminado y le diga, no, esta es la prioridad. Claro. La población sabe qué es lo que necesita. Así es. Bueno, muchas gracias Dimitri y nos vemos en una nueva edición de Trazando Líneas.